Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a la Fundación Botín. Especialmente bienvenidos los que vengáis por primera vez, pero bienvenidos a todos. Soy Íñigo Sáenz de Miera, director de la Fundación, y lo primero que quería hacer era, en nombre del patronato de la Fundación y de nuestro presidente, Javier Botín, pues daros las gracias por estar aquí, no por la presencia en sí, sino por lo que significa que estéis aquí, que es mucho. Ahora lo desarrollaremos un poco. No voy a estar, Ignasi, no voy a estar más de 55 minutos hablando, ¿no? Así que puedes estar tranquilo. Estamos presentando la convocatoria de la 6ª edición de Talento Solidario. Esto es algo que yo tampoco he llegado a entender demasiado, Javier, Cristina, porque se presentó la primera estando yo en la Fundación y yo todavía no llevo 6 años en la Fundación, pero por alguna razón estamos presentando la 6ª edición de Talento Solidario. Y cuando os daba las gracias y decía que significaba mucho, os quiero dar las gracias por habernos ayudado a llegar hasta aquí. No ayudado, por haber logrado, porque sois vosotros los que habéis logrado que lleguemos hasta aquí, y además con el suficiente éxito como para continuar. Luego hablaremos de esa parte, ¿no?, de ese reto que tenemos las organizaciones sociales. Porque si no hubiera ido suficientemente bien, deberíamos cerrar esta historia. Y eso no sucede, en absoluto. Por eso la segunda idea que os quería transmitir es el compromiso absoluto de la Fundación Botín, del patronato de la Fundación Botín, del presidente personalmente de la Fundación Botín, con este programa. Porque el programa tiene, como decía, suficiente éxito, ¿no? Y también porque el programa pertenece, y esto no me importa que me lo hayáis oído todos los años, el programa está en la misma esencia de lo que es la misión de la Fundación Botín, que expresamos diciendo que es explorar formas nuevas de generar desarrollo, de generar riqueza, detectando y apostando por el talento más creativo. Este es el mensaje del ascensor, vamos a decir, de la Fundación Botín. Explorar formas nuevas, no queremos hacer nada que ya se haga aunque funcione muy bien, de paradójicamente hacer siempre lo mismo, que es detectar talento creativo y apostar por ese talento creativo de formas diversas para que produzca, para que genere riqueza económica, social, humana. Porque solo una persona tiene esa capacidad mágica de crear, de lograr que donde no existía algo, ahora exista. Y esa es la misión de la Fundación. Eso lo hacemos en el área de ciencia y transferencia tecnológica, en biomedicina, eso lo hacemos en un programa precioso de desarrollo rural que tenemos en Cantabria, esto lo hacemos en nuestro programa de arte y cultura unido con el de educación, que se desarrollará más aún en el Centro Botín de Santander. Y eso lo hacemos desde el Observatorio de Tendencias de la Fundación, con estos programas de desarrollo del talento. Un programa para el sector público en América Latina, de fortalecimiento de la función pública, y este programa de talento solidario. Que, como digo, lo que hace es precisamente eso, es intentar detectar talento tanto en las organizaciones sociales como en personas que se han quedado en situación de desempleo como consecuencia de esta crisis, pincharles un poco para que innoven, para que piensen, en primer lugar a vosotros, a las organizaciones, de qué manera, y intercambiando 3 palabras ahora con Ignasi, yo creo que es muy interesante lo que os va a decir, ¿qué seríais capaces de hacer si contarais con la persona adecuada? Y a lo mejor fijaos que esta pregunta la estamos planteando un poquito al revés. No lo sé, Ignasi, luego lo desarrollas si quieres. Pero el reto que os lanzamos es decir, pensad qué seríais capaces de hacer, que sea nuevo y que sea sostenible en el tiempo,
cuando deje de ayudarnos la Fundación Botín si contara con la persona adecuada. Y eso nos ayuda luego a ir, entre comillas, al mercado del desempleo, de los desempleados, y buscar esas personas que, incorporadas en vuestras organizaciones, puedan ayudaros a hacer algo a hacer eso que queréis hacer, que es nuevo. Como veis, es una traslación directa de la misión de la Fundación al sector social. Decía que queremos seguir con este programa porque creemos que va suficientemente bien. Nosotros, como casi todos vosotros, me imagino que tenemos unos indicadores para medir el impacto de los programas. Intentamos que sean lo más finalistas posibles, ¿no? Porque al final pues un impacto. Vinieron 250 personas a la presentación, qué bien. Bueno, pero si esas 250 personas, sus organizaciones no lograron nada, pues no es un indicador adecuado, ¿no? Se ha generado empleo directo a 77 profesionales. Se han presentado 1.800 proyectos sociales. Luego hablaré de lo importante que es la presentación del proyecto, aunque uno no sea seleccionado. Creemos que esto es un indicador verdadero de impacto. La red ya está formada por 64 organizaciones, a la que se sumaron el año pasado 37. Todos sabemos que el tema de los beneficiarios es complejo a veces, pero el cálculo de lo que nos habéis dicho a quienes estáis atendiendo nos da una cifra aproximada de 1.800.000 personas que se han visto beneficiadas por los 64 proyectos que se han puesto en marcha gracias a estas personas, ¿no? En España y fuera de España. El 90% de las organizaciones, y esto es muy importante, han podido continuar con los proyectos una vez que ya no disponen de la ayuda de la Fundación Botín. Esto es absolutamente fundamental para nosotros, y si este dato no existiera, os aseguro que estábamos cerrando hacía tiempo. Y la valoración que dais o que dan las organizaciones de talento solidario, tanto de cómo Talento Solidario ha cambiado sus organizaciones como de cómo funciona el programa, es muy buena, ¿no? Es excelente. Pero siempre se puede mejorar. Y para mejorar hay que hacer algo distinto, ¿no? Nosotros, y os invitamos a participar en este proceso, el que queráis, ¿no? Entre convocatorias, en el periodo que hay entre convocatorias, mientras se produce el proceso de selección, nosotros intentamos estar en contacto con organizaciones que van conociendo bien Talento Solidario para que nos digan con toda la apertura del mundo qué no funciona bien. Y os invitamos de verdad a que nos digáis qué no funciona bien o qué podría funcionar mejor. Puede haber oportunidades que se nos están escapando o puede haber cosas que no estamos haciendo bien. Os pedimos, por favor, que nos lo digáis. Y algunas cosas nos habéis dicho. Hay que mejorar y cambiar porque el programa, como digo, siempre puede mejorar, pero también porque la situación cambia un poco y el sector social cambia un poco. Y a mí me gustaría, antes de terminar y dar la palabra a Ignacio, muy rápidamente, por si os es de ayuda, qué es lo que creemos que es importante o que está pasando o que sería bueno que nosotros hiciéramos desde el sector social en la situación actual, porque la posición de la Fundación Botín es una posición privilegiada como observatorio de la realidad social, ¿no? El gran reto que tenemos las organizaciones sociales es ocupar un espacio. Es ocupar un espacio nuevo. En Europa están cambiando las fronteras entre lo social, lo privado y lo público. Como consecuencia de esta crisis, y a lo mejor no solo como consecuencia de esta crisis, sino que hay un cambio cultural profundo detrás, se están moviendo las fronteras y, más importante aún, se están diluyendo las fronteras. Yo personalmente ni siquiera tengo tan claro que las etiquetas de privado, social y público sigan siendo tan útiles como nos parecían. Entonces estamos haciendo un proyecto en ciencia que se llama Mind the Gap, para intentar convertir en empresas los descubrimientos de los científicos españoles.
Trabajamos con instituciones públicas, con lo cual lo que sucede al final es que ponemos en valor la inversión pública en innovación, con trabajadores públicos, científicos. Pero lo que hacemos es crear sociedades limitadas, con dinero de una institución social que se convierte en accionista de esa institución privada. Y no por el hecho de ser una sociedad limitada, deja de ser un programa que lucha por el interés general exactamente igual que lo puede hacer una fundación. Esto es público, esto es social, esto es privado, pues no lo sé muy bien. Se está generando un espacio nuevo. Y en ese espacio nuevo, yo personalmente creo que hay 3 cosas que debemos hacer para ocuparlo. Porque hay un montón de cosas que estaba haciendo el sector público que está dejando de hacer. Que ya ha dejado de hacer. Y otras cosas porque no tiene dinero. Y podría suceder que las hiciéramos nosotros, o se dejarán de hacer. En educación, en sanidad, en cuidado del medio ambiente, en donde sea. La primera es innovar. Innovar de verdad. Y en esto no voy a insistir mucho porque nos va a hablar Ignasi Carreras ahora. Pero cuando uno innova, arriesga. Y por tanto, la innovación tiene que llevar asociado automáticamente la medición de lo que se está haciendo. Y asumir la valentía que va a haber que tener para cerrar el garito si es necesario. Yo innovo, tengo más riesgo que si hago lo que vengo haciendo toda la vida, puede suceder que no funcione. Y si no funciona, tengo que acabar cuanto antes. O cambiarlo para que funcione. La innovación, asociada a la medición de impacto. El primer punto. El segundo, la colaboración. Estamos teniendo una experiencia muy bonita en el desafío de talento solidario, que os podremos contar, algunos conoceréis. Pero sigue siendo verdaderamente trágico cómo las organizaciones sociales no colaboramos entre nosotros. Colaboramos menos que los bancos, menos que las constructoras, menos que las empresas farmacéuticas. Y no competimos y no ganamos pasta. Pero colaboramos menos. No sé muy bien por qué. No colaboramos entre nosotros. Yo esto lo dije el otro día en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se acercaron 4 fundaciones a querer colaborar con la Fundación Botín. En ese caso, muchas veces cuando alguien se acerca a la Fundación Botín para buscar sinergias, casi siempre es buscar dinero. Casi siempre, casi siempre. Colaborar es otra cosa. Digo, por todos los que tengáis tentaciones de venir después, oye, que queremos colaborar con nosotros porque tenemos un proyecto y necesitamos 250.000 euros. Bueno, eso no es exactamente colaborar. Tenemos que colaborar entre nosotros. Y lo digo también hablando de la propia Fundación Botín. Por supuesto. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que aprender a encontrar un equilibrio entre las luces largas y las luces cortas. Tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando ahora, que necesita una atención urgente, pero ojalá sin descuidar cosas que tengo que hacer que no van a tener un impacto ahora, pero que son necesarias para que las cosas funcionen mejor dentro de 10, 15, 20, 25 años. Innovar y medir. Colaborar y encontrar el equilibrio entre el corto plazo y el largo plazo. El principal cambio que va a haber en Talento Solidario este año, y con esto termino, tiene que ver con la innovación. Porque, no pasa nada por admitirlo, no estábamos encontrando en los proyectos todo el grado de innovación que nos habría gustado. Yo desarrollo esta actividad con el colectivo de los presos en Madrid y voy a hacerlo también en Segovia. Bueno, pues eso no es innovador. No, yo estoy haciendo esto con el sector de la banca porque consigo tal y lo voy a hacer también con el sector de la construcción. Bueno, pues eso no es innovador. Yo quiero incorporar a un fundraiser, a un buscador de fondos para crecer. No, eso no es innovador. Innovar es muy difícil. Ser innovador es muy difícil. El principal cambio está en el proceso de selección, en el que antes presentabais un proyecto y al cabo de un tiempo os enterabais si habíais sido seleccionados o no. Y ahora lo que queremos es hacer una primera preselección de un cierto número de proyectos, en torno a 30, ¿no? No sé si está cerrado, pero en torno a 30, y trabajar juntos entre vosotros y con nosotros para que efectivamente sean innovadores.
Este es el principal cambio de la edición de este programa, además de que hemos querido dar cabida, dar entrada en la convocatoria a quienes tuvieron proyectos y fueron seleccionados en proyectos de las 3 primeras ediciones. Sabemos que presentar un proyecto es difícil, que os ocupa mucho tiempo y que además las posibilidades de ser seleccionados son pequeñas. Estamos hablando de que se presentan ¿cuántos proyectos al año? 500 proyectos al año y al final se seleccionan 15, 14, 12, 13. Y por eso quiero terminar como empecé, dándoos las gracias, pero además diciéndoos, y esto tenemos pendiente medirlo y que no pasa de este año sin que lo midamos, que estamos seguros que el proceso en sí es muy positivo para vosotros. Si llegáis, aunque no seáis seleccionados, a pensar en algo verdaderamente innovador y a pensar de qué manera alguien os podría ayudar a ponerlo en marcha, hay muchísimas posibilidades de que, aunque no seáis seleccionados, efectivamente lo pongáis en marcha. Y queremos medir cuántos de los 1.700 proyectos que no han sido seleccionados están en marcha a pesar de que la Fundación Botín no les ayudara. O cuántos sirvieron para mejorar la eficiencia social de las fundaciones, de las organizaciones sociales. En cualquier caso, y esperando que esta mejora pues no suponga mucho más trabajo y al revés, sí más beneficios, de verdad gracias. Gracias por vuestra labor diaria. Sé que no sirve de nada, ¿no? No se puede meter en el activo que te den las gracias. Pero gracias por vuestra labor diaria y muy especialmente gracias por vuestro compromiso y por vuestra confianza en la Fundación Botín. Sabemos que es lo más importante que tenemos. Y sabemos que aquí, en contra de lo que pudiera parecer, no os debéis vosotros a nosotros, no nos tenéis que dar las gracias, sino que de verdad nosotros os debemos a vosotros, porque sois los que trabajáis, sois los que confiáis en la Fundación y sois los que os comprometéis. Así que muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte para la convocatoria. Y dejo paso a Ignasi Carreras. Hemos tenido la suerte de que pudiera venir la persona que mejor creíamos que os podía ayudar a entender y a ser lo que es ser innovador y a serlo. No voy a contar el currículum, Ignasi, ¿no te parece? Porque además no creo que haga mucha falta, sino que yo creo que es, si no el gran experto de este país en innovación, pues uno de los 2 o 3 grandes expertos en innovación. Gracias, Ignasi, por venir y, como decía, a todos vosotros muchas gracias y mucha suerte. Lo que me plantearon fue una pregunta muy específica: ¿cómo podemos conseguir que nuestros proyectos, yo puse nuestras organizaciones, sean más innovadores? Y ahí, mi experiencia es que la innovación normalmente sale de las personas innovadoras. Si queréis más innovación, tener más personas innovadoras. Y luego veremos cómo lo conseguimos esto, ¿no? Sí que es verdad que personas innovadoras en equipos no orientados a la innovación se van y fracasan, y en organizaciones sin cultura y sin liderazgo innovador no prosperan. Entonces hay una combinación de todo esto. Con Íñigo no habíamos hablado, pero voy a hablar de 3 cosas que él ha comentado. Primero comentaré el tema de las luces cortas y luces largas, de veras podemos hablar de esto, ¿no? Luego hablaré un poco de los temas de innovación y por último comentaré los temas de colaboración y acabaré con la cuestión de las personas, ¿no? ¿Qué tipo de personas necesitamos en nuestras organizaciones para ser un poco más innovadores? A ver, nuestras organizaciones son son poco innovadoras, lo tenemos que reconocer, ¿no? Y luego veréis algunos datos, opinión de las propias organizaciones. Lo que sí que es verdad es que son organizaciones pioneras. Y es difícil ser una organización pionera en el siglo XXI. Esta es una organización pionera. No sé si la conocéis. Worldreader. La montaron hace unos 3 o 4 años, 2 personas. Una de ellas trabajaba en ESADE. Me vino a ver hace 5 o 6 años. Era el director de marketing, una persona británica, que se aliaba con una persona norteamericana.
La británica tenía experiencia en temas de marketing, como os decía, director de marketing de SADE. La norteamericana venía de Microsoft y de Amazon. La persona norteamericana, fundadora, visitando centros en América Latina, colegios, residencias, centros para niños y niñas que venían de zonas rurales que tenían que dormir y habitar cerca de donde tenían sus centros educativos, vio que no tenían acceso a la lectura y que había algunos sitios donde sí que tenían pequeñas bibliotecas, pero que los libros eran de hace 20, 30, 40 años, y no se los dejaban usar por si se podían estropear. Y dijo, la lectura es fundamental. Venía de Amazon, la lectura es fundamental. Y lo que me planteó mi amigo, el director de marketing de SADE, hace 6 años, es decir, queremos llevar libros electrónicos a África. Yo trabajé durante 18 años en Oxfam Intermón. Fui el director durante 10 años, conozco la realidad de África y tal, y le dije, me parece que vas por delante del tiempo. Los libros electrónicos en África no sé qué vas a hacer con ellos. Queremos hacerlo. Realmente lo han hecho. Y lo que es interesante es que en África han pasado de no teléfono a teléfono móvil. No sé si lo conocéis, África. En África no hay teléfono fijo, hay muy poquito. Pero mucha gente tiene teléfono móvil. Y realmente empezaron a hacer acuerdos con ministerios de salud de diferentes países, Ghana, Kenia, Nigeria, Uganda y otros. Empezaron a introducir libros electrónicos, se dieron cuenta que era más interesante enseñar a los niños que a los profesores, porque lo aprendían más rápido, y los niños lo único que pedían a los profesores es que les dejasen utilizar los libros, y hayan dado el salto del libro electrónico al móvil. Y su gran rol es un rol de colaboración. Ellos consiguen libros muy baratos, ellos consiguen contenidos de lectura gratuitos y consiguen llegar a muchos centros para que muchos niños y niñas puedan leer como herramienta de transformación. Es una organización pionera de estos años. Y como estas, la mayoría que estamos aquí fuimos pioneros. Nuestra gran dificultad es que con el tiempo perdemos nuestra capacidad de ser pioneros y de innovar. Esto le pasa, o le pasaba, hace 2 o 3 años a la Fundación Haz lo Posible. Esta la conocéis un poco más, ¿no? Y me parece que fue partícipe de este programa, ¿no? Yo estoy en el consejo asesor de esta fundación y hemos ido discutiendo en diferentes momentos qué nos pasa cuando empiezas como una organización muy innovadora. Yo los conocí también al principio de todo, cuando era la Fundación Chandra, gente emprendedora que venía del incipiente contexto Internet en aquellos momentos, no sé hace cuántos años, 10, 12, 14 años, que querían ayudar al sector de las ONGs y querían poner en contacto a las ONGs con la sociedad que podía apoyar, etcétera, etcétera. Y la Fundación Haz lo Posible empezó a lanzar unos cuantos programas, soluciones.org, la página web del voluntario, no me acuerdo cómo se llama, es conjunto de programas que había, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que al cabo de 4, 5, 6 años se consumía todo el tiempo administrando estos programas. Y su capacidad de innovación, que era espontánea en un principio, tuvo que ser una capacidad de innovación mucho más organizada. Y hubo cambios en la estructura organizativa para realmente tener gente dedicada a la innovación, muy poquitos, en la cultura para dedicar tiempo a la innovación, en la forma de cómo abordar los proyectos, diciendo no esperéis que salgan de arriba, tener ideas y pasar rápidamente al prototipo, y en la forma de sacar las cosas. Antes sacaban las cosas como hacemos las ONGs, bien planteadas y bien testadas. Nada, saca una cosa que empiece a funcionar y luego ya la mejoraremos. Y que los usuarios nos digan cómo funciona. Y fue un cambio. Y de esta manera ha pasado a ser una organización mucho más innovadora porque tiene gente que arriesga, que prueba, que pasa de las ideas a los prototipos, que se comparten las ideas y que avanza. Entonces, aunque empezamos como organizaciones pioneras, perdemos nuestra capacidad de aportar algo nuevo porque tenemos que gestionar en un contexto realmente difícil. Entonces, en este contexto en el cual vivimos, en este contexto de crisis social, de crisis económica, bueno, de crisis económica, según que lo diga un poquito más, un poquito menos, pero bueno, de crisis, de sociedad dual, ¿no? De sociedad dual, donde unos cuantos tenemos trabajo y otros no tienen trabajo, donde hay diferencias y desigualdades crecientes y donde, aunque los datos macroeconómicos crezcan, las situaciones de pobreza van a permanecer mucho más tiempo que esa mejora de los datos macroeconómicos. ¿Qué rol tiene la innovación? ¿Es realmente importante o no? Es importante. Ahora, si me preguntáis, ¿es lo más importante? No lo sé. Pero si queréis tener organizaciones que
tengan valor añadido y consigan más impacto y sean capaces de tener apoyo sostenible, si no abordáis el reto de la innovación, lo tenéis difícil en los próximos años. Pero especialmente por el reto social. Aún así, hemos hecho 2 estudios, supongo que los conocéis, entre la Fundación La Caixa, PricewaterhouseCoopers y el Instituto de Innovación Social de SADE, sobre el tercer sector social en España. El tercer sector social se entiende ONGs y fundaciones del ámbito social, del ámbito de derechos humanos, del ámbito medio ambiente, del ámbito cooperación internacional. Esta palabra lo engloba todo, aunque no se incorpore aquí lo que es escuelas concertadas, salud pública concertada, etcétera, etcétera. Hicimos 2 estudios, uno sobre cómo estaba afectando la crisis y otro cómo estaba reaccionando el sector. España, el año 2010, fue el año donde el sector social recibió más recursos de toda la historia. Recibió 9.530 millones de euros, con 2 años de retraso respecto al inicio de la crisis, pues porque aunque se habían reducido los ingresos privados, los ingresos públicos siguieron creciendo durante 2 años y luego se redujeron drásticamente. Y ante este panorama, el tipo de respuestas que hemos tenido por parte de las organizaciones son un tipo de respuestas lógicas, ¿no? Reorientar nuestra cartera de programas, diversificar las fuentes de financiación, incrementar otro tipo de actividades que generen más recursos propios, congelar salarios y buscar alianzas con el sector privado. Nada de innovación. O sea, cuando preguntamos, no sé si más abajo, pero prácticamente muy poco de innovación. Y esto es lógico, pero esto muchas veces es bastante luces cortas y algo de luces largas, pero bastante de luces cortas. El contexto para los próximos años, desde un 2012 siguió bajando, el 2013 ya muy poquito, hicimos varios escenarios, no va a ser tan difícil como ha sido. Pero, delante de este contexto, la innovación juega un rol, como juega también el que las organizaciones sepan descubrir cuál debe ser su rol de futuro, de presente y de futuro. Sepan tener una mayor orientación a resultados, sepan colaborar de una forma eficiente y sepan ser más emprendedoras y más innovadoras. Emprendimiento e innovación son 2 cosas distintas, pero son 2 carencias que a veces van alineadas y que en el caso de las ONG se refuerzan una con la otra. Claro, cuando hablamos de luces cortas y de luces largas, hay un aspecto que es fundamental. Luces cortas no voy a hablar, pero luces largas es saber identificar el rol de tu ONG para los próximos años. Porque si quieres innovar, lo primero que tienes que saber es tener clara tu visión y cuál es tu rol. ¿Cuál es tu rol? Y a partir de ahí empieza a plantearte aspectos de innovación, ¿no? Y cuando hablamos del rol, hablamos del papel, del cometido, de la tarea, de la función que desempeña tu ONG, tu fundación, tu entidad en la sociedad, ¿no? Y ese rol pues tiene que ser adecuado para los retos del futuro, tiene que ser un rol que puedas satisfacer con las capacidades que tienes o puedes desarrollar, que puedas ligar con una fuente sostenible de financiación, que te permita tener un impacto creciente y que despierte la pasión de tu equipo. Y esto es fundamental para innovar. Si no hay pasión, no hay innovación. Has de saber conectar ese rol no solo con impacto, no solo con los retos del futuro, no solo con la financiación, pero sobre todo con la pasión de tu equipo, porque es cuando salen muchas cosas que son buenas soluciones y son nuevas soluciones, ¿no? En ese contexto, cuando en los cursos de ONGs que hacemos en ESADE y discutimos sobre los roles de las ONGs, hablamos de 9 roles, ¿no? O 10, pero los que agrupamos en 3 grandes roles. Uno es el que hacemos todos, un rol de asistencia, de empoderamiento, de aportar aquello que no está, de conseguir que las personas puedan tener un futuro mejor a partir de sus propias capacidades. Un segundo rol más de ser pioneros, de innovar, de aportar nuevas soluciones, que vamos a ir viendo en esta charla. Y un tercer rol de cambiar las causas, de atacar las causas que provocan tanta pobreza, tanta injusticia, tanta discriminación, tanta desigualdad en el mundo. Un enfoque de derechos, un enfoque de incidencia. Hay algunas organizaciones que se atreven a hacer los 3 roles. Y yo cada vez me doy cuenta que es más difícil. Y son organizaciones grandes, son organizaciones potentes, pues es muy difícil tener los 3 roles, ¿no? Es realmente muy difícil.
Lo que sí que es verdad es que si sois una organización de asistencia y empoderamiento, se puede combinar muy bien con la innovación. Y si sois una organización de enfoque de derechos de incidencia política, se puede combinar muy bien con la innovación. Y enfoque y asistencia o empoderamiento, lógicamente, se combinan muy bien, ¿no? Entonces, saber encontrar tu rol es fundamental, porque a partir de ahí orientas sobre lo que tienes que innovar, ¿no? Entre rol y visión hay mucha similitud, pasa que el rol tiene algunos componentes un poco más amplios, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que me han pedido que hable, que es en esta capacidad de emprendedora e innovadora. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de nuevos productos, nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas estrategias, nuevas formas de hacer, nuevos procesos que abordan retos sociales y medioambientales de todo tipo. La mayoría son retos históricos, antiguos, para los cuales no tenemos las respuestas adecuadas, y en algunos casos son nuevos retos que van apareciendo con los nuevos contextos que vamos teniendo en nuestra sociedad. Quien quiera profundizar en esto, tenéis este libro. Este es un libro gratuito, lo descargáis de la web del Instituto de Innovación Social de SADE. Ejemplares físicos se acabaron ya hace un par de años, pero este está ahí. La presentación también la podéis tener, no sé si la Fundación Botín la repartís o no, pero yo os la puedo pasar y esta presentación se la pedís a ellos, ¿no? Pero en este libro todo lo que voy a explicar está, y son 300 páginas y tenéis todo tipo de ejemplos, todo tipo de elementos. Si os habéis aburrido, pues os vais, cogéis la web y seguís. Pero voy a comentar algunas cosas de ellas. La primera es que cuando preguntamos en esa investigación que hicimos hace 3 años y que dio pie a este libro, si las ONGs españolas, cuando hablo de ONGs, estoy hablando de ONGs, entidades no lucrativas, ponerle todos los nombres que queráis, las entidades sociales son innovadoras o no, lo que se veía es que solo el 8% decía realmente son innovadoras, ¿no? Un 40%, un 52% decía depende, que esto es muy típico cuando hacemos encuestas y contesta el sector social, el depende, ¿no? Y luego el 40% decía no, somos más conservadores. Cuando esto lo comentamos con directivos y directivas de ONGs que hacen los cursos de innovación y liderazgo social y que han trabajado en varios sectores, siempre dicen las ONGs son mucho menos innovadoras que las empresas y que algunas instituciones especializadas del sector público. En parte porque hay poca orientación al riesgo. O sea, nosotros tenemos un gran activo y es generar confianza. Si no generamos confianza, no actuamos. No sé si estáis de acuerdo o no, pero este es un gran activo. Y el riesgo y la confianza no casan bien. Y entonces nos da miedo arriesgar por si realmente no nos salen bien las cosas y podemos perder confianza. Y es todo lo contrario. Si arriesgas bien, generarás más confianza porque aunque te equivoques, aprenderás mucho y tendrás gente que verá que haces cosas más interesantes, ¿no? Pero esto nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? Hay diferentes tipos de innovación. Y la gran dificultad que a veces tenemos cuando hablamos de innovación es pensar que estamos hablando de una innovación disruptiva. Los microcréditos. Los microcréditos en la cooperación para el desarrollo en los años 60-70 fue una innovación disruptiva. La gente con la cual trabajaban en aquel momento las entidades de cooperación internacional, pues eran personas que ni accedían al mercado tradicional de crédito, ni recibían crédito normalmente, o era un tipo de crédito muy laxo, por parte de las entidades sociales. Y se generaron en Asia y en América Latina iniciativas de microcrédito que cambiaron el panorama. Estas son innovaciones que salen de vez en cuando. Cuando pensemos en la innovación, pensemos que hay innovación incremental y semirradical, que son cosas que se hacen mejorando o cambiando aspectos que ya hacemos. Que no todo es tan complicado como hacer realmente grandes soluciones. En el libro que os comentaba hay una serie de casos, y hay casos donde hay innovaciones más radicales y hay otras innovaciones que son mucho más sencillas, y que son casos muy interesantes para aprender de cómo han enfocado la innovación, de dónde han sacado las capacidades para poderlo hacer y qué resultados les da esa innovación. Cuando miramos desde el sector social a la innovación, miramos a aquellos que han promovido más la innovación.
Y ahí, este libro, quien nos interese, realmente es muy interesante. Estos tres autores son tres autores que han marcado una pauta muy clara en cómo abordar los temas de innovación. Y lo que vienen a decirnos es que la innovación no es algo muy genético. O sea, sí que hay gente que es muy innovadora por naturaleza, pero es como el liderazgo. Se aprende a liderar liderando y se aprende a innovar innovando. Y eso es fundamental. Y hay muchos aspectos, lo veremos luego, que tienen que ver con la actitud. Estos autores han intentado analizar gente muy innovadora y cuáles eran aquellos elementos que eran comunes a esa gente que era o muy innovadora o que se ha atrevido a innovar. Y sacaban 6 elementos. El primero es esta capacidad de tener pensamiento asociativo, ¿no? Conectar temas, ideas que no guardan relación entre sí. Os pongo un ejemplo. Una de las entidades sociales más importantes en el mundo de la salud oftalmológica está en la India, Aravind. Es una institución muy grande, fundada por un oftalmólogo cuando se jubiló del sector público, que le gustaba comer, cuando iba por Europa en aquel momento, especialmente a Estados Unidos, en McDonald's y este tipo de fast food. Y estaba apasionado por la logística de cuando llegabas allá y te lo hacían pum, 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 pum. Y él dijo, ¿sería posible tener un sistema tan eficiente que nos permite trasladar una experiencia muy pequeñita al conjunto de la India para poder hacer operaciones de cataratas, operaciones de retina, operaciones de córnea, tratamientos de no sé qué tal, con alta calidad y bajo coste? Y lo que hizo fue, sabía mucho de su tema y aprendió mucho sobre lo que es la logística de las franquicias. Hizo un sistema de franquicias en la India, Aravind. Entonces, esto es pensamiento asociativo. Los expertos en esto es IDEO, no sé si lo conocéis, pero entrar en la web de IDEO es una empresa innovadora conformada por equipos multidisciplinares que han desarrollado muchas técnicas, que trabajan para todo tipo de organizaciones, que tienen vídeos y que te explican cómo hacen las cosas y que dicen, cuanto más multidisciplinar, mejor. Yo tengo un hijo que ha empezado ahora antropología y mis amigos lo primero que me preguntan es ¿y qué va a trabajar? Y digo, pues no sé, no tengo ni idea. Porque a este hijo le dices en qué va a trabajar, tampoco le interesa mucho. Y si le dices estudia ADE, tengo otro hijo que ha hecho ADE en ESADE, este es tradicional, ¿no? Ha hecho ADE en ESADE y antes de acabar ya estaba trabajando. Y el segundo le dices en qué vas a trabajar y dice no lo sé, no me interesa trabajar, a mí me interesa estudiar antropología. Lo que sí que es verdad es que cualquier tipo de entidad necesita gente más diversa. Y los antropólogos que los vemos como gente que ahora están debajo de un árbol mirando cómo se mueven las tribus en no sé qué sitio de la Amazonía, trabajan cada vez más para empresas de análisis de mercado. Trabajan cada vez más en empresas que tienen laboratorios de diseño. Porque los antropólogos lo que hacen es analizar la gente, observar la gente y a partir de ahí conocer comportamientos, y esto es fundamental cuando te planteas temas de innovación. La segunda idea es esta, ser un buen observador, ¿no? Ser un antropólogo, ¿no? Ser una persona que eres capaz de replantearte un viejo problema de una forma diferente, ¿no? Que cuestionas los supuestos, ¿no? Que inspiras nuevas soluciones, ¿no? Personas que intentas ver comportamientos diversos. ¿Qué hace este colectivo de personas que tienen educación básica y estos que tienen educación superior? Y que a partir de ahí saca una serie de elementos y de tendencias y de pautas, ¿no? El tercer elemento fundamental es networking. Es generar una innovación abierta, pero abierta sobre todo en captar de lo que está pasando y en compartir con otros. Luego veremos que esto nos cuesta a nuestro sector, lo de compartir, ¿no? Nos cuesta. Y es fundamental, o sea, las empresas están avanzando compartiendo con los clientes. Nosotros sabemos compartir con los usuarios, pero no siempre para poder innovar. Sí para responder a sus necesidades, pero no siempre para poder responder a sus necesidades de una forma innovadora. El quinto, no sé si me he saltado uno, luego lo veremos. El quinto es experimentar
y repetir. Experimentar y repetir, esto nos cuesta, ¿no? Y esto es fundamental. Muchas veces cuando haces un experimento no te dan las soluciones que tú estabas esperando, pero te da una serie de datos, una serie de elementos que son fundamentales para poder abordar los retos que quieres abordar, ¿no? Lo que nos cuesta a nosotros es experimentar rápido. Es pasar de tengo un desafío a plantear una idea, tener un prototipo y experimentarlo. Nos cuesta muchísimo. Primero hemos de llegar a un acuerdo de si eso es un desafío o no es un desafío, y hay todo un debate, ¿no? Y luego de cuál tiene que ser el tipo de solución, ¿no? Y esto es fundamental. Y el último elemento es saber aprender de los fracasos. Nosotros sabemos aprender de los fracasos. Lo que pasa es que tendríamos que separar los fracasos que son evitables, que son fracasos de iniciativas que han de tener resultados previsibles y que dicen, hombre, esto lo podríamos haber evitado, aprendemos y no volvemos a caer, de los fracasos inteligentes, que son de iniciativas donde estás en la frontera del conocimiento y no sabes lo que te tiene que dar como resultado. Y que lo que aprendes ahí es no tanto para no repetirlo otra vez, sino para aprovechar lo que no ha ido bien para sacar nuevas soluciones distintas. Entonces, estos son los 6 elementos. Pensamiento asociativo, tener un ojo atento, desafiar el status quo mediante preguntas, este me parece menos saltado. Compartir mediante el establecimiento de redes, el networking, nuestras ideas, nuestros experimentos, experimentar y repetir, y por último, aprender de los fracasos. Se ha visto que si practicas estos elementos, acabas siendo personas más innovadoras. Si tienes gente cercana que te ayuda con estos elementos, innovas mucho más. ¿Cómo estamos en el sector social, en estos elementos? Pues fijaros que el primero, aprendo los errores de 1 a 4, nos autovaloramos cuando hicimos una encuesta en el sector social hace 3 años sobre esto, bastante bien. Plantearse preguntas para cuestionar el status quo, pues no está mal, pero en cambio, experimento y ensayo bajo y comparto experiencias y conocimientos a través de mi red muy bajo también. Lo cual sorprende, esto ya lo he comentado, por el tema de que vamos mucho al consenso, nos cuesta mucho experimentar, salirnos de lo que es el mainstream, y porque no queremos arriesgar para no perder la confianza si no nos salen bien las cosas, pero es un poco difícil entender que compartamos poco nuestras experiencias. Solo se puede entender de que estamos demasiado metidos en nuestros silos, ¿no? En nuestras actividades, en nuestras urgencias, y no tenemos una mirada lateral, tenemos solo una mirada hacia adelante o hacia atrás en algunos casos. Cuando preguntamos en esa encuesta cuáles son factores claves para la innovación en las ONGs, fijaros que temas de estructura organizativa, presión externa, recursos, apoyo externo, exigencia de los grupos, para que innovemos más, están muy por debajo de temas como qué personas tengo, qué equipo tengo, qué liderazgo tengo, qué cultura organizativa tengo y qué compromiso, qué actitud del equipo hay para poder innovar. Innovar es saber practicar esos elementos que comentábamos en un contexto de una cultura favorable, pero también saber aprovechar algunas metodologías. En el libro que os comentaba se comentan todas estas. Yo todas estas no me preguntéis porque conozco la mitad. Si me preguntáis, el método de Walt Disney no sé ni cuál es, porque este capítulo no lo hice yo y la verdad es que no me acuerdo ni cuál es, ¿no? Pero hay unas que sí que son realmente fundamentales. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis practicado el design thinking? Levantar la mano los que habéis practicado. No, levantad, hombre, no tengáis miedo. El design thinking. 4. ¿Y cuántos lo conocéis, por lo menos, el design thinking? Unos cuantos más, ¿no? Claro, esto es algo que es raro que no lo aprovechemos más por parte del sector social. El design thinking es una metodología que dialogas con los usuarios para poder desarrollar una idea que responda a un reto que estos usuarios están necesitando o un problema que están sufriendo, y en ese diálogo desarrollas una idea, desarrollas un prototipo y desarrollas una solución que puede ser escalable. Este es un ejemplo. Cada año,
bueno, me parece, ahora me acuerdo, no voy a dar la cifra, pero bueno, muchas personas, muchos niños y niñas mueren por nacer con bajo peso o antes de tiempo. Y mueren principalmente en países en vías de desarrollo, donde las incubadoras que utilizamos aquí solo están disponibles en las grandes ciudades, en algunos hospitales públicos y en algunos hospitales privados. Y que en muchos casos, cuando están disponibles, o hay cortes de electricidad, o no hay mantenimiento, etcétera, etcétera. Estudiantes de cuarto de carrera de la Universidad de Stanford, un concurso que les hacen cada año, estudiantes de diseño industrial, y les dan un reto. Y el reto era buscar una alternativa a las incubadoras que permitiese solventar esta situación tan dramática para tantas familias, de perder tus niños porque no tienes algo que les permita sobrevivir. Y lo hicieron a través del design thinking. Lo primero que hicieron fue ver cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que estaba pasando? Identificaron que el problema era no cosas muy complicadas, era un problema de calor. Los niños necesitaban y niñas necesitaban calor. Por bajo peso, a ver, si tenían problemas de corazón o tenían problemas de no sé qué, pero la mayoría de las muertes eran porque no tenían acceso al calor suficiente que les permitiese poder sobrevivir. Porque la alimentación sí que la tenían, pero no el calor. A partir de eso, intentaron buscar una solución que tenía que ser local, de muy bajo coste, portátil, fácil de utilizar, fácil de esterilizar y fácil de usar. Os voy a poner un vídeo, pero no lo he avisado con suficiente antelación y es muy complicado poner el YouTube en esta sala y tal, pero lo miráis, ponéis Embrace en YouTube y realmente vale la pena mirar el vídeo. Estos estudiantes empezaron a hacer ese proceso iterativo de diálogo con las personas, con las familias a las cuales les pasaba esto y sacaron esta solución. Un saco térmico que en la parte de atrás tiene una placa que se calienta fácilmente en cualquier parte del mundo y que permite las mismas prestaciones que una incubadora eléctrica y con un coste que es el 1% de lo que cuesta una incubadora normal y corriente. Esos estudiantes lo vieron, lo desarrollaron, constituyeron una ONG. Esta ONG, si entráis, os pedirá dinero para poder enviar muchos sacos de esto. Esta ONG colabora con entidades privadas y públicas en muchos países y esto está súper extendido. Y utilizaron esta técnica del design thinking. Entrevistar y resumen de resultados para poder definir el problema o el desafío. Y esto es fundamental. Cuando se dice, hemos de ser más innovadores, pero más innovadores ¿para qué? ¿Para responder a qué? Porque hay cosas que a lo mejor no necesitas ser más innovador. Por ejemplo, el banco de alimentos, en lo que hace, tiene que ser más eficiente. Ahora, si quiere hacer una cosa distinta, si quiere luchar contra el desperdicio de alimentos, tiene que ser más innovador. Si lo que quiere es repartir alimentos, tiene que ser más eficiente. A lo mejor su reto no está en la innovación. Si cambia el rol, porque están cambiando en algunas cosas, pues ahí sí que necesitará innovación, ¿no? Para definir el problema del desafío y tener feedback por parte de los usuarios y otros grupos de interés, idear, definir alternativas que testear y tener diferentes ideas. Oye, para responder a este problema, a este reto, hay esto, esto, esto. Compartir soluciones y capturar el feedback. Gestionar una nueva solución. Hacer rápidamente un prototipo o varios prototipos. Si no tienes claro que es una sola solución, tienes varios. Hacer varios prototipos y buscar feedback de cómo funciona esto para la gente. Con todo esto, mejorar la solución, desarrollarla y abordar lo que se tenga que abordar a nivel de escala. Un proceso muy reiterativo y que las ONGs en principio deberíamos saber hacer muy bien, porque estamos muy acostumbrados a trabajar a partir de lo que nos dice la gente. O sea, el design thinking lo que incorpora es un sistema mucho más empático, mucho más intuitivo y mucho más participativo de abordar soluciones respecto a los sistemas tradicionales que son más analíticos y que son más yo pienso, yo te aporto. Y es mucho más iterativo, cosa que sabemos hacer y que aprovechamos poco. Entonces, técnicas también son fundamentales. Entonces, hasta ahora he hablado de
del rol de las ONGs y la importancia de ligar el rol con la innovación. He hablado de elementos que permiten que las personas sean más innovadoras y practicar una serie de elementos y también utilizar algunas técnicas. Os tengo que decir que en temas de técnicas hay gente que sabe y que os puede dar muchas ayudas. Hay un programa que se llama el programa Alumni Solidario de SADE, que hay gente por aquí que lo ha hecho, y que son profesionales que fueron alumnos de SADE hace años y que saben de Design Thinking, lo han aplicado en sus empresas y que hacen voluntariado en organizaciones ayudándoles a hacer Design Thinking. Y tienes otro tipo de gente, ¿no? Y ahora voy a hablar de otra cosa que es fundamental, ¿no? Y que también hablaba Íñigo antes. Y es que la innovación social, sobre todo, es colaborativa. Es muy difícil que una organización, aunque sea muy grande, pero especialmente si no es grande y no está súper especializada, tenga capacidades por ellas mismas para tener una capacidad creciente de innovación. Pero en cambio, juntándote con otros, sobre todo si son diferentes, puedes innovar más. Y en la innovación no busquéis gente parecida a la vuestra. Buscar gente distinta. Buscar organizaciones que sean distintas a las vuestras, que os aporten un plus que no tenéis. Hay diferentes formas de colaborar, ¿no? Colaboraciones puntuales, redes y federaciones, alianzas e integraciones. Vamos a ver alguna aquí. Lo más interesante para innovar son las alianzas estratégicas, porque no salen las innovaciones de poco tiempo, requiere un recorrido, y también las integraciones corporativas que llamamos, ¿no? Os pongo, y toda alianza requiere unos factores claves de éxito. O sea, es difícil a veces empezar una colaboración con alguien a partir de la innovación, a no ser que las dos instituciones sean innovadoras. Pero hay organizaciones que empiezan colaborando, hacen una alianza, y al cabo de un tiempo, una de las formas de colaborar es sacando innovaciones. 3 ejemplos voy a poner. El primero es Cruz Roja y Vodafone. No sé si conocéis una fundación que tienen conjuntamente, la Fundación Tecnologías Sociales, que desarrolla tecnologías necesarias para poder contribuir a víctimas de género, a personas mayores, a personas con discapacidad. Y son temas relacionados con la teleasistencia, con el apoyo cognitivo, con temas de seguridad, con temas, etcétera, etcétera. Estas dos organizaciones ya se plantearon desde el principio innovar. Son dos organizaciones que tenían colaboraciones previas, que han constituido esta fundación conjuntamente y que como consecuencia de la misma han sacado muchas cosas. Cruz Roja conoce la realidad de estas organizaciones, de estos públicos, de estos colectivos, trabaja en programas concretos. Vodafone es experta en innovación, han puesto a gente realmente muy buena a cómo aprovechar sus tecnologías para aplicarlas a colectivos y a partir de ahí innovar en la forma como se utilizan las tecnologías en según qué tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, conocéis todo el sistema de teleasistencia, ¿no? Para gente mayor, este es muy conocido, ¿no? Y esto inicialmente pues, se hacía con teléfono fijo, ahora se hace con teléfono móvil y ahora también se hace con Skype. Estuve hace un mes en Cruz Roja y me enseñaban cómo habían innovado en el tema del voluntariado y en el tema también de cómo aprovechaban lo que habían constituido para superar dos situaciones. Una, ayudar a personas con deterioro cognitivo, gente mayor, para que puedan hacer ejercicios si no tienen apoyo familiar. Y segundo, ayudar a que personas que están solas puedan estar unidas sin moverse de su casa. Y de hecho aprovechan el Skype. Ahora los voluntarios se ponen en Skype con una persona mayor, que le han enseñado con una tableta cómo moverse en 4 cosas, y les ayudan a hacer los ejercicios. Ejercicios pues, para no avanzar en el tema del Alzheimer, una serie de cosas. Y la segunda cosa que hacen es, cuando han pasado el teléfono al Skype, estas personas piden mucho más tiempo. Antes lo hacían en 10 minutos y ahora quieren 25 minutos. Porque cuando te ves, y cómo está tu hija, y cómo está no sé qué, y tal. Entonces tenían los voluntarios saturados. Entonces lo que han hecho es una red donde ponen en contacto unos voluntarios con otros. Y veía el otro día como una persona, de unos 70 años, que siempre come sola, ya no comía sola, porque estaba con su tableta y veía otra persona que comía sola, que también estaba con su tableta, y comían juntas. Y para ellas me da igual que esté aquí o a 200 kilómetros, mientras pueda hablar con una persona mientras como. Y esto era fundamental, ¿no?
Entonces ya veis que había habido una innovación tecnológica, una innovación en cómo aplicar la tecnología a nuevos campos y una innovación en cómo aprovechar no solo el voluntariado por estos nuevos campos, sino cómo hacer una red entre personas para abordar cosas que no podían hacer porque no tenían suficientes voluntarios y porque entendían que era mejor entre personas mayores y personas mayores, ¿no? Un segundo ejemplo, Bangladesh. Bangladesh es un país con unos 180 millones de habitantes, más del 50% de los niños y niñas están en situación de desnutrición, y es un país donde las soluciones que estaba intentando conseguir el Grameen Bank, que fue fundado por Mohamed Yunus, para luchar contra la desnutrición, no eran suficientemente efectivas. Yunus tiene una organización muy grande, el Grameen Bank, aporta microcréditos, programas de educación, programas productivos, etcétera, etcétera, pero veían que no llegaban. Y dijeron, vamos a hacer algo distinto. Y se le ocurrió hablar con el CEO, con el consejero delegado, presidente, consejero delegado ejecutivo de Danone. Y le planteó, vosotros que sois compañía líder mundial en innovación para sacar productos que tienen alguna componente de salud, ¿por qué no nos ayudáis a sacar algo? Y se plantearon sacar algo, antes hicieron una compañía. Pusieron cada uno de ellos $1 millón y crearon esta nueva compañía. Y estuvieron pensando qué sacar. Y sacaron un yogur de alto poder nutritivo y bajo coste. 60 gramos que dan el 30% de los minerales necesarios para cualquier niño en cualquier parte del mundo, cada día. Y con un coste que es de unos 7-8 céntimos de dólar, coste muy bajo. Un yogur producido en plantas sostenibles, locales, cercanas a donde estaban los productores, y que es comercializado por las mujeres que reciben microcréditos. Un yogur que aguanta 48 horas fuera de la cadena de frío. Esto se está resultando como una empresa social autosostenible que aporta un producto que no existía y que de alguna manera ayuda a luchar contra la malnutrición. Grameen Bank no lo hubiese podido hacer nunca. Danone no se lo hubiese planteado nunca. La unión de los dos ha conjuntado competencias diferentes al servicio de una causa común. Tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo es refugiados y IKEA. No sé si habéis estado en campos de refugiados, pero normalmente las condiciones son duras. Tienes una pequeña estructura metálica o de cañas, los plásticos azules que habéis visto en las televisiones, ¿no?, de ACNUR, y porque la idea es volver cuanto antes posible al sitio de origen, y porque si no vuelven tampoco se van a quedar ahí, se van a quedar como desplazados, como refugiados permanentes en otras zonas. Entonces se planteó por parte de ACNUR, con IKEA Foundation, ¿podemos desarrollar un cobijo digno, pero barato, y que realmente sea muy escalable? ¿Sí o no? Lo han desarrollado, lo están probando ahora en Etiopía, y lo están probando con el Design Thinking. Lo hicieron la metodología en campos de refugiados, hicieron el prototipo y ahora lo están probando allá. Y con el feedback que tengan, lo mejorarán o no lo mejorarán porque verán que no es muy adecuado porque sale de los costes factibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está avanzando en eso. Colaboraciones es fundamental. Colaboraciones con empresas, colaboraciones con instituciones públicas especializadas o colaboraciones con otras ONGs, pero que te aporten algo distinto. Si no hay algo distinto, la colaboración te da más músculo para poder innovar, pero no vas a tener lo que a veces te falta para poder innovar. Y acabo con esto. Acabo con el tema de innovación, liderazgo y equipo. Ya no lo decía Steve Jobs, de que la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas, ¿no? Y yo sí que pienso que si yo me considero una persona poco innovadora, a ver, no es que sea poco innovadora, estoy dentro de la media, ¿no? Pero cuando ves a algunos dices, ostras, este es una fiera, ¿no? Sobre todo los que son mucha de la innovación que se hace en estos momentos es innovación tecnológica y mucha pasa por Internet, ¿no? Entonces, según qué generaciones, piensan de otra manera, ¿no? Mi rol es, oye, si dirijo un instituto que es de innovación social, que no se dedica solo a innovación, nos dedicamos a las ONGs, a la responsabilidad social de la empresa, a los emprendimientos sociales y también a la innovación social, lo que tengo que hacer es buscar gente que sea muy innovadora, que sea distinta, ¿no?
El otro día tenía una reunión y decía, oye, aquí somos demasiado iguales. Necesitamos... Entonces uno me dijo, bueno, ya me pondré un piercing, no te preocupes, ¿no? Digo, no, es que necesitamos... Entonces hay una profesora que ha venido de Finlandia y que viene de una escuela totalmente distinta. Dice, oye, esta la tenemos que fichar, está en ESADE, está en otro departamento, la vamos a incorporar, pues necesitamos gente distinta, ¿no? Luego uno que viene de Kenia y que ha buscado soluciones muy low cost, este también, traerlo para aquí, ¿no? Entonces, las personas son fundamentales. Entonces, las organizaciones innovadoras son aquellas en las cuales los líderes entienden y practican la innovación a nivel personal. Y si no la practican, la facilitan, pero acaban practicándola. Donde se experimenta y donde se busca equipos con habilidades complementarias. Y donde buscas si estos equipos realmente te permiten tener algunas fortalezas en esto, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos planteamos, oye, en nuestro equipo hay gente que sepa de gestión, hay gente que sepa del sector, hay gente que sepa de tecnología. Pues, si quieres tener un equipo innovador, plantéate, oye, en tu equipo, ¿cómo estáis? No lo vamos a hacer, porque no es una clase, pero os lo dejo aquí y daré luego las transparencias para que podáis reflexionar, ¿no? ¿Qué tal se te da la innovación? ¿Cuál de estos 6 elementos ya practicas? Esta es una primera. Pero sobre todo, analiza tu equipo, por pequeño que sea. Han empezado los móviles ahora, no sé qué ha pasado. Debe haber un contagio. Por pequeño que sea, ¿no? ¿Quién es fuerte en una cosa y quién es fuerte en la otra? Y si es fuerte en una cosa, dale que haga. Y que estire del equipo, en uno de los 6 elementos, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué te falta en tu equipo? Y cuando estáis en el programa Talento Solidario y tengáis que pensar qué tipo de persona incorporáis, pensar si queréis tener organizaciones más innovadoras. Porque los proyectos no son innovadores. Los proyectos responden a personas y organizaciones innovadoras. Sí que es verdad que puede haber un proyecto innovador, ¿no? Pero si queréis tener proyectos innovadores, ha de haber una dinámica personal y organizativa innovadora. Entonces, ¿qué nos pasa con los equipos? Que muchas veces queremos desarrollar nuevos programas adhiriéndonos a formas antiguas de dirigir la gente y de tomar decisiones. Nos cuesta. O sea, no sé qué os pasa a vosotros cuando seleccionáis, pero la semana pasada teníamos un curso de ONGs, aquí había algunas personas, hicimos una sesión de una tarde sobre cómo seleccionar personas. Era un caso, la organización era una persona de un cargo directivo, ese caso lo hemos hecho con ONGs, lo hemos hecho con gente de otros sectores, y las ONGs siempre escogen el mismo, que es la típica persona de las ONGs. Y otros sectores escogen a otra persona, porque dicen, es más joven, trae sangre nueva, no sé qué, no sé cuántos. Entonces nosotros somos muy conservadores cuando seleccionamos, buscamos gente como nosotros. Y si quieres innovar y no estás innovando y quieres tener equipos, no busques gente como la tuya, busca gente distinta. Entonces, este es otro artículo interesante para leer, Sparking Non-Profit Innovation, salió en la Stanford Social Innovation Review, y uno de los elementos que hablan, voy a coger 3 ideas, es sobre los equipos, ¿no? Si quieres replicar el pasado, recluta gente con la que estás confortable, que te gusta, oye, este es como los míos, ¿no? Y tal. Encuentra gente feliz y deja que hagan. Y recompensa el éxito y penaliza el fracaso y la inacción. Esto funciona, pero esto es más de lo mismo. Y más de lo mismo también funciona, no digo que no funcione, ¿eh? Sabe hacer más de lo mismo, mejor. Pero esto sirve para esto. Si quieres romper con el pasado y tener cosas nuevas, recluta gente que no te haga estar confortable, diferente. Encuentra gente feliz y hazles que se confronten con los retos y con los problemas. No los dejes hacer, ahí, este es el reto. Vas a un curso de Stanford y te dicen, está pasando esto con no sé cuántos millones de niños cada año en el mundo. ¿Qué hacemos con esto? Y recompensa el éxito, recompensa el fracaso y penaliza la inacción. El fracaso inteligente, no el fracaso por el fracaso. Entonces, nosotros preferimos gente parecida, ¿no? Y cuando reclutamos gente válida pero diferente, con la que no te identificas fácilmente, tienes que hacer una cierta transformación, ¿no? Son gente que te trae ideas nuevas y que te ayuda a romper con el pasado, pero parece que te están atacando. Oye, pero es que no nos entiende esta gente que ha venido, ¿no? Nos están atacando, no nos aportan, ¿no? Entonces, te generan disconfort, ¿no? Y has de tomar tu tiempo extra para saber gestionar con esta gente, saberles escuchar, saber dejarles que hagan un poco,
Y has de ayudar a tu equipo, y también a ti mismo o a ti misma, a tratar con gente diferente y gestionar los sentimientos negativos que te provocan. Si no, se van. Si no, se van y dicen, esto es muy cerradito, muy endogámico. Segundo, cuando en nuestros equipos todos estamos de acuerdo respecto a algo, fantástico, pero seguramente lo que saldrá es el mínimo común denominador. No saldrá mucha innovación. Si quieres tener innovación, has de hacer que la gente se confronte con los retos y entre ellas, una confrontación pacífica, y una confrontación adecuada, ¿no? Pero que confronten sus ideas, que luchen por ellas en un contexto creativo, ¿no? Y hemos de enseñar a nuestros equipos las diferencias entre el conflicto intelectual y el choque personal, cosa que nos cuesta si no tenemos suficiente inteligencia emocional. Y hemos de desarrollar las capacidades de nuestros equipos para generar resistencias al rechazo y al fallo. Si tú eres innovador y quieres ir contracorriente, has de tener resistencia al rechazo. Y si eres innovador, vas a tener fallos, y has de tener resistencia al fallo, porque si no, no continúas. Y tercera, hemos de recompensar de una forma distinta, ¿no? Recompensar, lógicamente, los éxitos, pero saber recompensar los fracasos. Y si tu equipo tiene un índice muy bajo de fracasos, analiza si el nivel de riesgo es demasiado bajo. Y reconoce y recompensa los fracasos inteligentes sobre los que se ha aprendido, ¿no? Y sobre todo, cuando digo penaliza, cogerlo como queráis, ¿eh? Aquí no es cuestión de penalizar, ¿eh? Pero lo que no nos interesa es la inacción. La inacción para sacar nuevas soluciones y nuevos elementos. Acabo. 4 ideas. ¿Cómo conseguir que tu entidad sea más innovadora? Acordaros de cómo erais de pioneros cuando empezasteis. La mayoría de las organizaciones salieron para responder a retos sociales o aportaban algo y eran más pioneras y más innovadoras al principio que ahora. Recuperar ese espíritu. Practicar los 6 elementos claves para innovar. Y poneros, pum, 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 no cuesta. Pero... Y utilizar metodologías de innovación, como el design thinking, o como la percepción indagativa, o como otras, ¿no? Incorporar en plantilla, en voluntarios, en colaboradores, gente diferente que impulse la innovación y dejarles hacer. Ya controlaréis el riesgo, no os preocupéis, esto lo hacemos aunque no queramos. Controlarlo, lo controlamos. Lo que nos cuesta es dejar hacer a la gente. Y aliarte con los que te pueden complementar, aportar lo que no tienes para poder innovar, siempre y cuando coincidas en cuanto a valores, objetivos y una serie de elementos, ¿no? Empresas responsables e innovadoras, empresas sociales, instituciones públicas especializadas, movimientos sociales. Y si todo esto no sale, pues seguir para adelante, porque como decía Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Ignasi por esta sesión. Además de inspiradora, yo creo que orientadora de lo que va a ser la convocatoria a la 6ª edición. Quien siga todas las etapas que ha dado Ignasi ahí, es probable que sea adjudicatario de la 6ª edición. Es verdad que no es fácil, ¿eh? Lo hemos puesto difícil. No, pero de verdad, muchísimas gracias. Soy Javier García Cañete, el director del programa de Talento Solidario. Y como decía Íñigo al principio, comenzamos la 6ª edición. Una 6ª edición que, como todas, nos provoca primero a la Fundación Botín un repensar cada año. Es decir, nosotros tenemos, sí, es verdad que tenemos la tentación de decir este es un programa que va funcionando bien, es un programa que tiene acogida. Buena prueba es que es la fidelidad con la que cada año nos respondéis a esta convocatoria. Pero es verdad que no queremos que sea una convocatoria más, porque lo que os pedimos en la convocatoria
es que no sea para vosotros una convocatoria más, que no sea una convocatoria en la que haya una fundación que decide darme un dinero para un profesional. Es verdad que es así, pero es verdad que el objetivo, que la misión por la que nosotros hacemos esto es que el proceso que queremos conseguir al final de la convocatoria comienza, o queremos que comience, desde hoy, desde el momento en el que os citamos a la apertura de la convocatoria. Por eso no es casualidad que Ignasi este año haya sido invitado y sobre todo aceptado. Es verdad que Ignasi llevamos 6 años probablemente invitándole y este año hemos logrado venir por la cantidad de líos y de actividades en las que está y por eso también lo agradecemos mucho. Pero que no es casualidad, porque la convocatoria empieza hoy y el motivo por el que hacemos la convocatoria se lanza desde hoy. Es verdad que en estas 5 ediciones anteriores hemos ido aprendiendo mucho y hemos ido aprendiendo mucho de vosotros, que es de quienes aprendemos realmente. Es decir, la idea original puede ser que surgiera también de conversaciones con vosotros, pero de la idea original en donde lo que buscábamos fundamentalmente en el año 2010, creo recordar, que un profesional se incorporara a vuestras organizaciones, pensando en un momento además en que la crisis ya había comenzado, pero no había terminado de llegar a las organizaciones sociales, porque muchas de las organizaciones sociales todavía tenían esos planes plurianuales finales de la Administración y, por tanto, todavía disponían de algún recurso para poder completar. Bueno, pues desde ese año 2010 a hoy, 2015, como digo, 5 ediciones después, comenzando la 6ª, hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido algunas cosas que nos parece que son claves. Una es que lo que queremos con la convocatoria es acompañaros. No somos nada más que unos acompañantes en la medida en que os dejéis acompañar y que os podamos ser útiles en ese acompañamiento. ¿Para qué? Para que seáis las organizaciones, no el profesional, sino las organizaciones, quienes podáis alcanzar vuestros retos, podáis alcanzar vuestros sueños, vuestros desafíos que cada uno tenéis. Y queremos estar, en la medida en que podamos ser útiles, en ese acompañamiento. Por lo tanto, toda la convocatoria, aunque hablemos ahora de profesionales, gira en torno a las organizaciones, a cada una de vosotros, a cada una de vuestras organizaciones. Buscando cada año lo que creemos que puede ser una ayuda mayor, siempre buscando profesionalización, ayudándoos en ese proceso de profesionalización. Esta convocatoria no está pensada para organizaciones muy grandes. De hecho, luego veremos los requisitos y están limitados. Están pensados para organizaciones medianas y pequeñas que estáis en ese proceso, además de los muchos procesos en los que estáis, también estáis en el desafío de la profesionalización. Pero creemos que eso no es posible sin innovación y por eso este año queremos hacer hincapié en el ámbito de la innovación. Queremos, en la medida de lo posible, ayudaros a repensar y a replantearos cosas. Y el tercer eje que nos parece que es clave y que hemos ido aprendiendo también de vosotros y que nos pasa a nosotros, lo decía Íñigo al principio, es el de la colaboración, y ha insistido Ignasi en ello. Creemos que, como tantos sectores, nos falta abrirnos, nos falta dejarnos ayudar, nos falta mirar qué es lo que puede ser complementario a nosotros, nos falta trabajar codo con otras organizaciones. Muchos a lo mejor lo hacéis y, por lo tanto, lo que digo pues os suene. Pero en general detectamos que esa ayuda no es del todo a fondo, no es realmente para ayudarme a cambiar como organización o a mejorar como organización, sino es buscando a lo mejor algún interés más específico, más particular. Queremos incidir, por tanto, en la convocatoria en la colaboración. Ojalá los proyectos innovadores que nos presentéis también nos contéis el modo en el que vais a colaborar con otros, que será muy importante. Y lo decimos por experiencia, es decir, esta edición de este año no sería posible, desde luego la Fundación Botín no sería posible que os lo presentara si no fuera por quienes nos ayudan año a año y este año de manera particular a que la convocatoria sea un éxito. La Fundación Más Humano, ayudándonos en toda la gestión, o la Fundación Accenture con la parte de la red, o Actea o Cinquia, o, por ejemplo, la Fundación Porticus, la Fundación MAU, quienes con su ayuda hacen que lleguemos a más organizaciones, que podamos ser capaces de financiar más proyectos cada año. Y, por tanto, la primera cuestión es
también agradecer esa colaboración que, ya digo, nos ayuda a hacer mejor las cosas y, sobre todo, a llegar mejor a vosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué os proponemos? ¿En qué consiste la convocatoria? Es verdad que muchas veces muchas cosas ya os suenan, pero muy rápidamente, la convocatoria que comienza mañana, creo que es mañana o hoy, es decir, está ya disponible, pero mañana, me confirma Larisa, estará hasta el 16 de febrero. ¿Y a quién está dirigida esta convocatoria? Pues está dirigida a aquellas organizaciones, fundaciones, ONGs, asociaciones, emprendedores sociales que vienen de la mano de Ashoka, y están dirigidos a esas organizaciones que os planteáis la necesidad de innovar y de proponer un proyecto y de confiar un proyecto y de arriesgar un proyecto que necesite de alguien que os ayude a llevarlo a cabo, a un profesional, un perfil profesional que os ayude a ello. No hay ningún prejuicio por el tipo de la organización. Hay quien pregunta, bueno, pero entonces es mejor organizaciones asistenciales. Tenemos la suerte de que nos habéis confiado proyectos de toda índole, proyectos culturales, ambientales, asistenciales, de cualquier tipo, y esta organización no tiene, como digo, y esta convocatoria no tiene ningún prejuicio al respecto. Si os pedimos que la sede social esté en España, si os pedimos que haya al menos 3 años desde su constitución, la entidad, si os pedimos que haya un tamaño determinado, os lo decía antes, este año seguimos con menos de 25 trabajadores y hemos subido un poquito el presupuesto que tengáis como fundación. Hasta el año pasado era 1,5 millones de euros, este año serán 2 millones de euros el tope. Es muy difícil poner esos requisitos, poner los límites, y si me preguntáis las razones, esto sí que lo hacemos por intuición y por conocer un poco la realidad de las organizaciones que nos vais presentando año a año y cómo vemos que el sector evoluciona. Podríamos haberlo puesto el límite de la cantidad en otro y seguro que seguiríamos dejando algunas entidades que sí que podrían entrar perfectamente. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que a través de la web, que como digo estará accesible mañana, pues rellenéis un formulario, nos contéis con detalle el proyecto. No queremos que ese proceso sea un proceso farragoso para vosotros. Lo que se pueda contar en 5 palabras, que no se cuenten 6, es decir, que no os pedimos, lógicamente, que presentéis y que eso sea, como digo, un proceso, pero sí os pedimos que penséis en ese proceso. Sí os pedimos, lo decía antes Ignasi, os proponemos que esta convocatoria os ayude a repensar, os ayude a plantearos, o tengáis el pretexto para plantearos cosas que en el día a día es difícil plantearse y que en otras convocatorias que están enfocadas de otra manera, a veces pues no es tan fácil hacerlo. Sí os pedimos, por favor, que en ese sentido os sentáis con toda la confianza para presentar lo que consideráis que os puede realmente ayudar a innovar, un proyecto que realmente os va a ayudar a cambiar o a mejorar o a transformar parte de vuestra realidad. Y también os pedimos todos los años que subáis un vídeo explicando las razones. No sé si el vídeo tiene una duración máxima, 4 minutos, y ahí tampoco seleccionamos el vídeo por la calidad de la edición, sino por lo que contáis y lo que nos queréis transmitir. Nos ayuda también a veces a conoceros, cuando no es posible conoceros, lógicamente, a todas las organizaciones. El proceso comienza una vez que el 16, como digo, haya finalizado el plazo, y ahí empieza el primer gran quebradero de cabeza que tenemos como fundación, y es tratar de seleccionar pues, los mejores proyectos dentro de los muchos que soléis presentarnos. Y os pedimos disculpas porque algunos buenos, muy buenos, se nos quedan fuera por la imposibilidad de llegar a todos. Pero os animamos que eso, como digo, no sea un impedimento para ayudaros en ese proceso de repensar y de plantear temas de innovación. Los indicadores de evaluación, también hemos cambiado un poquito los indicadores con respecto a otros años. Han salido prácticamente todos en la presentación de Ignasi.
Cuando hablamos de innovación, no tengo que explicar porque ya, o cuando hablamos de sostenibilidad, o cuando os pedimos que sean escalables, es decir, que puedan crecer con la organización, o que no solo que puedan crecer con la organización, sino que a lo mejor la pueden replicar otras, ¿no? La replicabilidad, la escalabilidad y la replicabilidad. O, como decíamos, este año hemos incorporado también el que muestre el modo en el que con otros podéis alcanzar los resultados que os planteáis, la colaboración, que puedan ser proyectos colaborativos. La novedad este año también, como decía antes Íñigo, es que hemos introducido un proceso intermedio, es decir, cuando hayamos revisado todos los proyectos que se nos presenten y hagamos una primera selección, Íñigo ha hablado de 30, pueden ser 40, pueden ser 25, pueden ser, es decir, no tenemos un número determinado, pero sí el suficiente, el adecuado para esos proyectos, pediros, llamaros a las organizaciones, tener aquí una sesión de trabajo, que será también otra manera en que la convocatoria pueda llegar a más, y trabajar con vosotros la innovación de vuestros proyectos. Es decir, ver cómo poder darle una vuelta más a esa idea que nos parece con mucha potencia, pero que pueda todavía darle una vuelta a la innovación. Tendremos, por lo tanto, un encuentro aquí con expertos en ese ámbito y pediros que reformuléis el proyecto en muy poco tiempo para ya el comité de evaluación externo, a los que no nombro para que no tengan ningún tipo de presión, pero a los que agradezco porque alguno hay aquí, que de una manera absolutamente desinteresada colaboran, se leen detenidamente todos los proyectos y en alguna ocasión los defienden como si fueran propios, ¿eh? Y nos cuesta muchísimo a veces desprendernos de alguno de ellos por la defensa, como digo, que hace ese comité de evaluación. Aquí acabaría, os comunicaríamos en el mes de abril a los finalmente beneficiarios del programa, el que habéis sido seleccionados, y ahí comienza un segundo momento de trabajo. Ese momento de trabajo en el que, antes de sacar la convocatoria del perfil profesional, que habéis solicitado, lógicamente, en vuestro proyecto, y la segunda convocatoria, como sabéis, es una convocatoria para profesionales donde se recogen cada uno de los perfiles profesionales que habéis propuesto. Esos profesionales se trabajan con un equipo experto en recursos humanos con cada uno de vosotros. Y se trabaja porque muchos de las organizaciones, pues lógicamente no tenéis por qué tener ni ser expertos en el ámbito de la definición de perfiles profesionales, y lo que os ayudamos es a mejorar ese perfil para que sea un perfil que se adapte lo mejor posible a las necesidades que tenéis. Y ahí hago otro inciso insistiendo en lo que decía Ignasi. Sed muy exigentes en el ámbito del profesional. Exigentes con vosotros mismos, no solo con el profesional. De verdad, sed muy sinceros con lo que necesitáis. Hay quienes en otras ediciones nos presentan un profesional porque es justo un voluntario que han echado o que no, vamos, no será voluntario, pero que ha dejado, pero en cambio está deseando trabajar y entonces plantean justo ese perfil profesional que, bueno, la experiencia que tenemos en algún caso que ha ocurrido esto es que si al final han seleccionado otro profesional, están encantados con que eso se haya producido. Es decir, dejaros, de verdad, confiad en que el proceso os va a ayudar, está pensado para ayudaros, para seleccionar al más adecuado para vuestra organización. Estad abiertos a que eso sea una posibilidad, a que os sorprendamos con las propuestas que finalmente surjan. Como digo, esa convocatoria de profesionales bien organizados, o sea, bien ajustados, se lanzará en el mes de junio, se dan unas semanas que finalizan a finales de junio y a partir de ahí comenzamos otro proceso en el que os ayudamos. La Fundación Botín aquí tiene muy poco que decir, con un equipo de recursos humanos externos, a hacer el proceso de preselección de candidatos para cada una de vuestras organizaciones. Podríamos hacer que los 500 perfiles que os lleguen a una de vuestras, pasároslos directamente. Y nos diréis, no me sirve de nada, porque ¿qué hago yo con 500 currículums? ¿Cómo me pongo a seleccionar? Entonces, ese servicio que os prestamos creo que todos los años ha funcionado muy bien y es un servicio en el que lo que hacemos es proponeros al final, con un ejercicio muy profesional, 5, 4, 6, 3 candidatos, los candidatos que veamos que mejor se ajustan
a los que estudiamos uno a uno, les hacemos entrevistas a los que consideramos más adecuados y os los planteamos para que a principios de septiembre hagáis entrevista a todos y cada uno de los candidatos, y ahí os los pedimos por esa capacidad que os decimos de dejaros sorprender, no porque os guste el primero es el mejor, sino que veáis a todos los que os hemos presentado, con ese informe que os llega del equipo de recursos humanos y que a partir del 1 de octubre el mejor candidato posible pueda estar en vuestras organizaciones, ayudándoos en ese proceso de innovación que seguro que ya habréis comenzado. Pero ahí, siendo muy importante y siendo mucho los que venís pensando en esa convocatoria, ahí solo comienza, hasta ahora solo hemos hecho la primera parte. Y a veces pensamos que no la más definitiva para las organizaciones. Es una parte importante, pero no la más definitiva. Donde creemos que se produce la parte más definitiva es después. Es cuando comenzamos con la red de talento solidario. Estamos aprendiendo también mucho de ese proceso y en la red lo que os proponemos para trabajar durante un año con posibilidad de renovación de segundo año, que está el profesional, pero en realidad pertenece a la red, ya se pertenece desde el primer momento en el que sois seleccionados y pertenecéis para siempre, que vosotros queráis, pero durante los 2 primeros años de pertenencia a la red os proponemos un itinerario de seguimiento y de acompañamiento que va desde un análisis de vuestra organización, con un asesoramiento interno, donde identificáis cuáles son vuestras limitaciones, cuáles son vuestros espacios de mejora, un plan de formación de seguimiento a esos espacios de mejora o a esas habilidades organizacionales que son tan necesarias en el proceso de innovación y de profesionalización de vuestras organizaciones, pero también hay otra serie de servicios como es el coaching a directivos, como es la posibilidad de que vuestra acción tenga más impacto a través del propio equipo de comunicación de la Fundación, o el que dispongáis de un espacio como el que tenéis para actividades como el que supone hoy la Fundación Botín para actividades vuestras, o el que podáis disponer de ese blog de talento solidario o esos talleres de encuentro y de networking o talleres para profesionales y para entidades. Creemos que hemos ido generando a lo largo de este tiempo un conjunto de actividades a lo largo de la red en la que procuramos que todas sean útiles para vosotros y donde estamos abiertos, como decía Íñigo al principio, a que construyamos esa composición de la red y esa actividad de la red con las necesidades reales de cada una de vuestras organizaciones. Los resultados los ha comentado Íñigo antes. Para nosotros son extraordinarios, pero no por lo que hace la Fundación, sino por lo que estáis dispuestos a hacer vosotros. Y por eso hoy quiero acabar y abrimos un turno de preguntas si alguien tiene alguna duda al respecto o quiere compartir alguna reflexión. Quiero acabar animándoos a presentaros, animándoos a que ese proceso, a que aprovechéis la excusa de la convocatoria para ese proceso que seguro que lleváis pensando durante mucho tiempo de darle una vuelta, de volver a vivir ese espíritu fundacional o esa idea de pionero que nos decía Ignasi, pues que esto pueda ser un pretexto para recuperar, si se ha perdido, que a veces el día a día casi siempre es demasiado intenso y vamos con las luces cortas siempre, pues ojalá pueda ser una convocatoria para que darle esas luces largas o por lo menos ráfagas que nos permitan ver hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer, para deciros que no es fácil, es verdad, pero hay ya 63 entidades que han pasado por Talento Solidario y que hay un montón de organizaciones más que forman parte de la red y que queremos teneros en esa red, y para pediros la confianza de que nos confiéis a su vez vuestros proyectos y que ojalá puedan, como digo, llegar al mejor puerto posible. Quiero acabar agradeciéndoos vuestro compromiso, vuestro día a día, vuestro trabajo en estos momentos y en estas circunstancias que no son fáciles, vuestra capacidad de lucha y vuestra capacidad de resistir. Y gracias por contárnosla cada año en la edición de Talento Solidario y animaros a este año volver a compartirla con nosotros. Muchas gracias y esta es vuestra casa. Bueno, ¿alguna duda? Sé que lo he explicado bien y que no hay dudas, pero ¿alguna cuestión que queráis que compartamos?
Quiero agradecer toda la mañana de exposición porque ha sido verdaderamente como entusiasta, ¿no? Y muy alentadora. Yo solamente quería hacer una apreciación a Talento Solidario y es esos 3 años de requisito que pone para que las organizaciones puedan participar y las empresas sociales puedan participar. Me parece realmente que es contradictorio con la idea de lanzar proyectos de innovación que en muchas ocasiones lo realizan personas que salen de otros espacios y que se lanzan porque justo no tenía, digamos, ese espacio para poder desarrollarlo. Entonces, en lo de los 3 años me parece que es absolutamente contradictorio y no es solamente la Fundación Botín, sino otras muchas entidades que lo pone como prerequisito y ahí, desde luego, ni los emprendedores ni los innovadores nos sentimos atendidos lo suficiente. Solamente esta reflexión. Muchas gracias. María Zapata. Muchas gracias, María. Pues es verdad que puede ser contradictorio, pero es verdad que esa reflexión la hemos hecho internamente. ¿Por qué? Porque esta convocatoria comienza, y podemos cambiarlo en el futuro, porque la verdad es que, como digo, estamos aprendiendo cada año, ¿no? Pero esta convocatoria comienza pensando en las organizaciones sociales hoy establecidas, en las que nos parecía que había un espacio de necesidad de ayudarles en su proceso de profesionalización y de innovación. Y creemos que el proceso exigía esos 3 años porque o así lo entendemos nosotros, esta convocatoria no está tan destinada a aquellas fundaciones, asociaciones que acaban de comenzar, donde tienen que cumplir una serie primero de procesos también de autoafirmación dentro de su propia organización, donde el ímpetu fundacional tiene que pasar a madurar y demás, y nos parecía que en ese momento era menos eficaz la ayuda de un profesional o por lo menos probablemente no iba a cumplir la misión, ya digo, de innovación y de fortalecimiento de la profesionalización en las organizaciones. Y pusimos esos 3 años como requisito mínimo que esta convocatoria mantiene y que desde luego agradecemos tu comentario para seguir dándole vueltas. Este año lo hemos dado muchas vueltas y el emprendimiento social como lo metíamos y hemos decidido todavía no cambiar ese criterio. O sea que de verdad que te agradezco la cuestión. Hola, buenos días. Me llamo Eduardo Jiménez. Quería plantearos, primero muchas gracias por lo concreto que ha sido todo el planteamiento de la innovación en un tema tan extenso, y quería preguntaros, el límite que hay de 2 millones de euros implica que si tú te unes a otra organización en el proyecto colaborativo, sumas ya más de esa cantidad. Entonces, la organización que lo presente sería la que menos, o sea, la que no llegara a ese presupuesto, entiendo. Vamos a ver, el proyecto lo presenta una organización y esa es la organización que tiene que cumplir los requisitos. Lo que estamos animando es a que esa organización nos cuente también si ese proyecto lo va a hacer con otras organizaciones, más grandes, más pequeñas, públicas, privadas. Es decir, no estamos diciendo que el conjunto de organizaciones con las que colaboremos tengan que cumplir los requisitos de la convocatoria. Quien tiene que cumplir los requisitos de la convocatoria es la entidad que está liderando el proceso de innovación. Vale. Muchas gracias. Perdón, buenos días. Soy Patricia Aragonés y una pregunta. Primero, perdón por llegar tan tarde. Siguiendo esa pregunta, ¿puede ser que una entidad que no ha participado antes en la convocatoria presentar, pero también colaborar con una otra entidad que sí ha estado ya beneficiada por la entidad? Y disculpa si esta pregunta ya se ha comentado en los comentarios. Muchas gracias, Patricia. Puede ser perfectamente. O sea, no... Bueno, en cualquier caso, nos tenéis a vuestra disposición a lo largo de estas semanas que dura la convocatoria. Ahora os invitamos, aunque parezca mentira, está preparado un café. Digo aunque parezca mentira porque no se ve nada, pero de alguna manera misteriosa estamos convencidos, o así lo tenemos al menos apalabrado. Que es en el anexo, ya decía yo que no... Vale. Gracias, Larisa, como veis, sin ella sería imposible. En el anexo, en el local que tenemos aquí al lado, estáis invitados a un café para seguir colaborando, charlando, hablando. Gracias por todo.